Merci beaucoup d'avoir resté pour cette discussion. On va bientôt avoir une conversation avec Lourdes Portillo qui est déjà dans la salle d'attente. Très, très contente d'être là. Donc, je voulais juste peut-être, en commençant, je vais vous présenter. Et comme ça, on attaque directement les questions après. Donc, Monros est une réalisatrice accomplie, cadreuse, monteuse et productrice depuis une vingtaine d'années. Elle travaille aussi bien dans les milieux publicitaires que dans l'industrie cinématographique. Mon a coproduit quelques documentaires avec l'Argentine et a joué les rôles des deuxièmes réals en France pour quelques productions. Mon est aussi photographe. Elle travaille avec la photographie argentique et les processus de photographie alternatifs et expérimentaux depuis toujours. En 2020, on a créé un séminaire de cinéma des femmes de l'Amérique du Sud à Paris, en Italie et en Espagne, dont on a eu le plaisir de voir aussi. Anna Dodier, je te présente aussi, doctorante en cinéma à Toulouse 2, Jean Jaurès. Ses recherches portent notamment sur la figure du disparu politique des dernières dictatures militaires dans les cinémas latino-américains. Sa thèse Paysage palimpseste de l'habitation à l'exploitation, place du disparu politique dans le cinéma de réel chilien et argentin, est en cours d'écriture. Également membre de l'association Les Chiens qui aboient, dédiée à la diffusion de cinéma latino-américain en France, programmatrice et coordinatrice de Panorama du cinéma colombien de Paris, collabore à la Cansen en action, dispositif d'accès à la culture et d'éducation à l'image de la Cansen des réalisateurs. Y aussi, bienvenida Lourdes, qué gusto estar con usted esta tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a presentar su biografía en inglés. Lourdes Portillo, director, producer, writer, born in Chihuahua, Mexico, and raised in Los Angeles. Lourdes Portillo has been making award-winning films about Latin American, Mexican, and Chicana experiences and social justice issues for 40 years. Since her first film, After the Earthquake, Después del Terremoto, she has produced and directed over a dozen of works that reveal her signature hybrid style as a visual artist, investigative journalist, and activist. Portillo's complete films include the Academy Award and Emmy Award nominee Las Madres, The Mothers of the Plaza de Mayo in 86, La Ofrenda, The Days of the Dead, 1988, Columbus on Trail, The Devil Never Sleeps, movie for Selena, My Queen, and Más Allá. So we are pleased to, nos encanta tenerla aquí, Lourdes. Agradezco mucho esta desmadrugada para usted en el horario en donde se encuentra, en el méridiano donde hoy usted está. Je voulais juste introduire deux concepts qui me semblent très pertinents pour mieux découvrir ou explorer, interpréter les films. Un, c'est le concept de Chicana, parce que Lourdes, vous avez travaillé, contribué beaucoup à la visibilisation du travail des créateurs de Chicanos, c'est-à-dire des Mexicains américains qui sont enracinés là-bas, comme notamment Lourdes. Je vais lire un petit texte, un petit fragment. Je vais citer Gloria Anzaldúa dans son texte intitulé La conscience de la mestizas vers une nouvelle conscience, qui était traduit par Blanchetta Paula et Falquet Jules. C'est ce qu'elle dit, c'est parce que moi, une mestiza, je sors continuellement d'une culture et j'entre dans une autre, parce que je suis dans toutes les cultures simultanément. Alma entre dos mundos, 3, 4, me zumba la cabeza con lo contradictorio. Alma entre deux mondes, 3, 4. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. Dans un état constant de népantlisme mental, mot aztèque signifiant déchiré entre plusieurs voix, la mestiza est un produit de transfert de valeurs culturelles et spirituelles d'un groupe à un autre, triculturel, monolangue, bilingue ou multilangue, parlant un patois dans un état perpétuel de transition. La mestiza fait face au dilemme des origines mélangées.
Fil d'une mer à la peau foncée, quelle collectivité doit-elle écouter? Fin de la citation. Le deuxième conseil qui me semble important pour interpréter aussi Señorita Extraviada, c'est la notion de capitalisme gore, ou capitalisme gore, comme le genre, qui est proposé par la chercheuse mexicaine Sayek Valencia, professeure dans le collège de la frontière nord de Tijuana, et elle reprend aussi l'importance du féminisme des Chicanas, aussi du paradigme queer, pour justement faire face à cette ultra-violence du capitalisme. Et donc, elle signale que le narcotrafic et le narcopouvoir est justement ce symbole de capitalisme gore. Je vais juste laisser là, comme ça, cette introduction. Et on va faire une traduction aussi consécutive, parce qu'on ne peut pas faire en simultané, mais on va pas trop s'élargir dans cette débat. Merci beaucoup, Ana, Mon, y muchísimas gracias, Lourdes, por estar aquí también. Un placer. Gracias por la invitación. On peut parler espagnol, sí, mais sí. Ahí va. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a ustedes también. ¿Qué tal? Lourdes, te quería hacer una pregunta, porque tú eres nacida en la región de Chihuahua, pero sí, has crecido en Los Ángeles. Entonces quería preguntarte, mientras fuiste creciendo, ¿cuál fue, si continuaste tu relación con México, si ibas muy seguido a México, cómo eran tus padres con respecto a la cultura mexicana, cómo era tu relación con ellos? Porque en realidad mi pregunta es, ¿qué te hizo volver a Juárez a hablar de estas mujeres? Bueno, mira, la verdad es que yo creo, yo crecí en México, ¿no? Porque a los 13 años fue exactamente la edad a la que toda la familia se mudó a Los Ángeles. Y en Los Ángeles también vivíamos en un barrio que había mexicanos y había norteamericanos, pero yo ya tenía ideas muy fijas de quién era. No era tan vulnerable como una niñita de 7 años o algo así, ¿me entiendes? Y siempre mis padres nos hacían que habláramos en español en la casa. Hubo un impulso entre nosotros de tratar de hablar en inglés para poder dominar el idioma, ¿no? Y poder dominar lo que nos estaba pasando, que era un cambio extraordinario de cultura, de todo. Y ellos siempre volvieron a México y siempre o traían a la abuelita o al primo o algo así. Entonces, también Los Ángeles está muy cerca de México y hay una población extraordinaria de latinoamericanos, no solamente mexicanos. Y eso, perdón, se me olvidó lo que me habías preguntado exactamente. ¿Cuál fue la pregunta? Claro, bueno, o sea, es genial entonces que estuviste siempre en contacto con la cultura mexicana por tus padres y porque te fuiste a los 13 años. Ahora, como te fuiste a los 13 años, ¿tú ya habías vivido esta situación de conocer esto que estaba sucediendo en Juárez? ¿O qué te hizo volver? Sí, perdón, sí. No, lo que pasa es que yo siempre estaba al tanto. Mi padre trabajaba en imprentas en los Estados Unidos, pero trabajaba en periódicos en México. Siempre estábamos leyendo los diarios de México y siempre los leí. Hasta cuando vine a vivir aquí a San Francisco, leía a través del internet el diario de Juárez, de Ciudad Juárez, porque ahí vivían mis primos. Y un buen día
leí un artículo muy pequeñito, chiquito, que decía, pero déjame nada más contarte un poquito del trasfondo, porque ya había hecho yo Las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina con Susana Muñoz. Entonces yo ya me había dado cuenta de lo que estaba pasando en Latinoamérica. Tenía una educación sobre la marcha, por supuesto, de todo lo que pasaba. Y así me mantenía al tanto a través del Internet. Y ese día que leí este pequeño artículo que decía, hay 50 mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y nadie sabe qué pasó. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Y yo, después de haber estado en la Argentina, te puedes imaginar la experiencia de estar en la Argentina y ver lo que pasó ahí durante la dictadura. Al irme a Ciudad Juárez, decidí irme y lo logré. Hice un viaje, fui a ver a mi familia y a darme cuenta de lo que estaba pasando, y había varias mujeres que se habían organizado para protestar la desaparición de estas niñas. Y ahí es donde decidí que iba a hacer una película, porque habíamos terminado Las Madres, dije, bueno, hay que hacerlo aquí también. Eso. Ahí encontraste una liaison, como se dice, una relación, y fuiste atrás de eso. Exacto, o sea, lo que era un misterio increíble. ¿Qué les está pasando a las mujeres? Y voy y veo a las mujeres, a las madres en Ciudad Juárez, y me dicen, no señora, si no son 50, son cientos de mujeres. Imagínate. Entonces, como cineasta y como persona curiosa, pues me metí a hacer la película. Eso tomó varios viajes, investigaciones, bastante trabajo, ¿no? Y además era un tema muy, muy delicado, porque había mucha gente involucrada, como todavía lo hay, y muy peligroso. ¿Te contesté todo? ¿Has tenido miedo en algún momento? No. Miedo, Bueno, había momentos cuando no tenía miedo. Al empezar la película, por supuesto que yo tendrías que conocer a la gente de Chihuahua, ¿me entiendes? Tiene mucho que ver con la valentía, ¿no? Para actuar y para decir. Entonces al principio no tenía mucho miedo, pero cuando me empezaron a amenazar, sí me dio miedo. Pero al mismo tiempo yo sabía que siempre me podía ir a Los Ángeles o a San Francisco. Y aún con miedo, seguía adelante, porque no vivía en Ciudad Juárez. Yo sé que si viviera en Ciudad Juárez hubiese sido otra cosa. Bueno, y hablando de eso, de tomar esta historia, de incorporar esta historia haciendo una película, yo tenía un poco la pregunta cuando vi tu película de la distancia a adoptar, ¿no? De la mirada que elegiste tener sobre este tema, sobre estas mujeres, este tema como escalofriante, que vos veías desde Estados Unidos y desde lejos, sintiéndote seguramente mexicana, como vos decías, pero con distancia. Entonces me preguntaba un poco cómo trataste, cómo decidiste tratar el tema y cómo reflexionaste esta cuestión del manejo constante entre estar muy cerca de los testigos, de las mujeres, de las familias, de las sobrevivientes, pero bueno, más que nada de las familias. Y por ejemplo, en tu película lo que me marcó mucho es que tiene muchos
primeros planos, como que intentas ir muy cerca de las caras de las mujeres, de los objetos, de unos detalles de ellas, y a la vez tenés cierto pudor y cierto respeto, y se siente que vos estás pensando como eso, qué distancia quieres tener. Entonces me preguntaba un poco si vos a la hora de filmarlo pensaste en este juego constante entre el hecho de que no es tu historia y a la vez de querer acercarse lo más posible para investigar, así como con una lupa. Sí. Bueno, esas decisiones se tienen que hacer al principio, antes de hacer la película, ¿me entiendes? Tenemos que ser muy cuidadosos con la manera que nos vamos a acercar a los muertos. Y eso es lo que yo aprendí de las madres de Plaza de Mayo, que no puedes tener la misma mirada que se le ha puesto a los muertos en Latinoamérica, que los ves todos destrozados, quemados, torturados, tirados en un río, ¿me entiendes? Eso es una falta de respeto hacia no solo los muertos, sino que los familiares. Y ese respeto nos marcó muchísimo a mí y a Vivian Hillgrove, que es una editora magnífica e increíble aquí en los Estados Unidos. Y ella y yo pensamos, tenemos que tratar a esto con mucha delicadeza y con muchísimo respeto. Y de esta manera vamos a lograr que tenga la audiencia simpatía hacia este problema, en lugar de enseñar todo lo que es gore, ¿me entienden? Así fue que Vivian y yo estuvimos no fue simplemente con Vivian, sino que al principio con el camarógrafo, nuestro acercamiento a estas chicas tenía que ser muy respetuoso, muy aludir a su belleza como personas, a las madres, a las hijas, a los muertos, y de esa manera podríamos de alguna manera tratar de que la gente tuviera una simpatía hacia el tema. ¿Me entiendes? Sí, se entiende perfecto. Y justo lo que habíamos comentado es que nos gustaba mucho cómo trataste con imágenes muy casi de álbum, de familia, ¿no? La presencia de estas mujeres y justo cómo no había necesidad de recrear ningún tipo, ni de mostrar ningún tipo de violencia, pero que es una manera como muy, sí, muy acertada de tratar una problemática así de compleja sin que exista, sin que, digamos, el fenómeno implique toda esta dimensión escalofriante en el cual ni siquiera sabemos al día de hoy qué es lo que, no hay una respuesta clara sobre qué implica, qué les está pasando a estas mujeres, cómo, ¿no? Sí, hablando de, bueno, de este territorio también que volvés a encontrar, bueno, sé que vos no sos de ahí, de Ciudad Juárez, pero de la región. Soy de la región, sí, soy de la región. Exacto, sí, de Chihuahua. Sí. Porque me hizo pensar, yo hago una investigación sobre los desaparecidos chilenos y argentinos de las dos dictaduras militares y trabajo sobre los lugares donde lanzaron los cuerpos, donde tiraron los cuerpos, que es básicamente en Argentina varios lugares, pero me interesa mucho trabajar sobre el río, el desierto, y un poco el monte de Tucumán, que es como en el norte de Argentina, y pensé que en tu película lo que es muy impresionante y lo que a mí me marcó mucho es que estas desaparecidas o muertas, bueno, no son todas desaparecidas, pero hay desaparecidas y hay cuerpos y hay restos y hay huesos, la diferencia de Argentina o Chile, están estos restos donde están viviendo las familias. Entonces es como que Ciudad Juárez está adentro y está metido en un paisaje
y en una naturaleza, un territorio donde están presentes los restos. Y las familias viven ahí y bueno, hay una relación como casi que el paisaje alrededor se vuelve una sepultura. Quería saber si vos habías pensado, porque no hay muchos planos en tu película del desierto, de dónde están los huesos, y te concentraste más en los testimonios y lo humano y la palabra de testigos. Quería saber si habías pensado esta relación al territorio de estas familias donde están ahí los cuerpos de sus hijas, de sus primas, etc. Bueno, yo creo que viven, son gente pobre que viven casitas que han logrado construir en el desierto. Vienen y raptan a las mujeres precisamente de esos lugares, las violan y las tiran al desierto, que el desierto está ahí. Entonces todo está junto, ¿entiendes? Y no creo que ninguno de estos asesinos tienen el cuidado de meterlas en un hoyo, ¿me entiendes? O hacer una cosa así. Nada más lo que están haciendo al mismo tiempo que hacen este desastre, están causando pánico entre todas las mujeres que viven precisamente en estas, como dirían en la Argentina, en villas miseria. Bueno, cuando mi hermana es localizada, lo que pasaba en esto es de que el cuerpo estaba en bastante descomposición. En base a eso se exigió la prueba del DNA de mis padres y del cuerpo que estaban entregando. Llegó después de mucho tiempo, el cual resultó ser negativo. Mi mamá se presentó a previas, Zuli le dijo, ¿sabe qué? Necesitamos más pruebas, no fueron suficientes. Entonces le dijimos, bueno, ok, yo le dije a mi mamá que las manden otra vez. Exhumaron otro cuerpo que no era el de mi hermana. ¿Me entiendes? No esconden los cuerpos. Sí, no esconden los cuerpos, no les importa, porque hay impunidad, entonces pueden hacer lo que quieran. Ahora yo creo que a las mujeres y todas las personas que están luchando para terminar este tipo de actitud han logrado que por lo menos bajen un poco las muertas, pero no, digo, es una actitud de impunidad, de machismo, de capitalismo, de colonialismo, todo eso es lo que logra que sigan las muertes. Y a medida que las mujeres trabajan y hacen algo para cambiar, bueno, es muy difícil porque estás en contra de un estado de impunidad. Oye, ¿tú ves alguna conexión entre las narcofosas y las muertes de las mujeres? Ninguna. ¿Para nada? Para nada. Que aquí todo es muy raro, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los rastreos, ¿verdad? Se hacen los rastreos y a los 4 o 5 días aparecen muertas. Aunque sea el puro esqueleto, ¿verdad? Pero aparecen en ciertos lugares. Entonces digo, ¿cómo está eso? Si se hacen rastreos, si hay vigilancia y todo esto, ¿cómo las van y las tiran hasta allá o las dejan hasta allá?
No sé si te contesté bien, pero sí. Sí, perfecto. Claro, ¿alguien tiene una pregunta? Sí. Ahí voy. Para que escuche. Buenas tardes, mi nombre es Lilian, yo soy colombiana y bueno, primero que todo me pareció un excelente filme, como decían las chicas, la manera tan respetuosa como usted filmó las cosas y no mostrar esa parte de morbo en la que se muestra cómo fueron asesinadas, la sangre y todo esto me pareció mucho más interesante. Y evidentemente esto hace que, que tenga uno muchas más ganas y que uno se interese a esta situación. Otra cosa que me pareció también muy interesante a ver es que hubo mucha intención, no de su parte, digo, mucha intención de todos estos organismos y todos estos entes que crearon esta impunidad como de ante en una primera etapa hacer pasar estas pobres chicas como mujeres de mala vida o chicas que salían o que frecuentaban malas personas. En su filme me pareció que dejó una evidencia de que además no solamente eran mujeres adultas o jóvenes que desaparecían, pero también hay muchas muertes de niñas, porque los esqueletos que se encontraban y eran muchísimos de niñas y que intentaban disfrazarlos en esqueletos de mujeres, de las jóvenes o de las mujeres que estaban asesinando. Y esto me pareció mucho más impresionante porque hace que la dimensión y la cantidad el número de desaparecidas es todavía mucho más importante que lo que se deja ver. Y otra pregunta que tengo para usted, una pregunta concreta que tengo para usted es, yo pienso que la situación de violencia hacia las mujeres se presenta mucho en nuestro continente latinoamericano, eso es una evidencia. Pero me da la impresión que en México o en esta ciudad de Juárez, donde efectivamente hay un sí, grande número de desapariciones de mujeres, deja ver el grado de machismo, de desprecio también hacia el género femenino. Y me parece inquietante de decirme que todo esto haya podido suceder bajo casi la autorización del gobierno, del Estado, porque las desapariciones no fueron una, dos o tres, fueron centenas y miles, como usted dice. ¿Cómo usted no estuvo a un momento dado, cómo se dice en español, amedrentada o amenazada o, cómo se dice, inteligentemente no intentaron persuadirla de que parara el proyecto? Sí, sí, me amenazaron en un momento y me dijeron que estábamos en un, yo qué sé, en la Procuraduría o algo así, no me acuerdo, y un señor me dijo, ¿puedo hablar con usted? Estábamos en una junta de muchas mujeres demandando saber qué había pasado con ellas en Ciudad Juárez, y este señor se me acerca, me dice, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, sí, por supuesto, dígame. Me dijo, no, vamos afuera. Bueno, está bien. Y salgo afuera y el señor me dice, señora, nosotros sabemos dónde vive usted. Usted vive en esta dirección. No me dio la dirección, me dijo, aparentemente habían estado aquí cerca de mi casa. Y me dijo, oye, ahí es donde vive. Y nada más le digo que cuídese mucho. Esa es una gran amenaza, ¿no? Pero yo era más joven y mucho más valiente que hoy día. Y le dije, está bien, mire, yo conozco a tal cual. En México y como en Latinoamérica es muy importante quién conoce uno, ¿no? Y les dije, conozco a tal cual y me dijo, bueno, está bien.
y ya me dejaron en paz. Pero en realidad fue el principio de un trauma que no me ha dejado, ¿me entienden? Porque sí, es verdad, saben dónde vivo, saben todo. Qué impresionante esto que nos cuenta Lourdes. Yo justo quise poner estas películas al mismo, o sea, en un bloque para mostrar esos efectos, porque ayer discutíamos, bueno, pero ¿por qué estas mujeres no se van, no? ¿Por qué no salen de su país si están en estas condiciones de pobreza? Pues porque no tienen otra, porque eso es la vida y porque hay un gran mito, ¿no? De lo que hablamos del capitalismo. Y el capitalismo te dice, pues tú eres pobre porque quieres, ¿no? Pero la película también muestra cómo la mamá y la hija, o sea, cómo hay ya varias generaciones que no pueden salir de ese, pues de ese estado de violencia, de pobreza, de violencia estructural, ¿no? When I returned to Juarez in the year 2000, everyone assured me the murders had stopped. Then María Isabel Nava disappeared. El día 4 de enero salimos yo y mi hija a buscar trabajo. Ella iba a ir a buscar trabajo ahí donde yo estoy trabajando. Ella iba a entrar en la tarde y yo estaba en la mañana. Yo estoy en el turno en la mañana. Así ella se la llevaba en la tarde. Nosotros nos fuimos a las 5:30 de la mañana y yo me metí a hacer mi trabajo. Ella se quedó ahí afuera haciendo línea para que la contrataran y entró, pero yo ya no supe a qué hora salió. Y donde el Estado además tiene ya bastantes sexenios sin poder sin parar el fenómeno y sin además de decir claramente qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, a mí eso se me hacía muy interesante en el contrapunto con la película de Marilu Mayet, en donde pues sí, pues la vemos, sufre, se adapta, ay, hace mucho frío, pero al final de cuentas pues pertenece a una clase social de la esfera alta, ¿no? Y entonces tiene la posibilidad de salirse con ciertas comodidades, con ciertos privilegios, ¿no? Y eso creo que es parte de nuestras grandes contradicciones y de nuestros grandes desafíos, ¿no? Como que hay que, para muchas es imposible, ¿no? Y eso es lo triste y lo alarmante. De ahí que corrientes como el feminismo chicano hoy en día pues tengan mucho sentido, ¿no? Para poder, por lo menos, generar algún tipo de cambio y de transformación, ¿no? Y yo creo que estas películas justamente tienen ese poder, ¿no? Creo que Mon por ahí tenía un comentario al respecto. Quería hacerte una pregunta porque la película tuvo mucha difusión, ¿no? Señorita extraviada. En ciertos lugares, sí. Ajá. Y quería saber, eso, porque hay veces que una película puede llegar a cambiar ciertas políticas. ¿Consiguió tu película cambiar alguna cosa? No sé, que haya más investigaciones. ¿Tenés idea si hubo algún cambio a nivel político o de conciencia en Juárez? Bueno, yo creo que sí. Digo, una película siempre tiene mucho más impacto que digamos, un artículo en un magazine. ¿Me entiendes? Es diferente. Y además depende de con qué intención haces la película. Esa fue exactamente la intención. Ahora que se logró, es un milagro para mí, digo. Pero lo hicimos con la intención de ayudar a que termine esto. Pero aparentemente, pues las fuerzas que mantienen toda esa maquinaria matando mujeres, sigue. Entonces uno se tiene que preguntar qué es lo que tenemos que hacer para terminar con esto. ¿Has proyectado la película en Juárez? Sí, se proyectó inmediatamente después de que se terminó. Sí, increíble, sí. Ya, y en México también, en un momento, yo creo que cuando primero empecé a difundir la película,
María Novarro, que es la directora de, no sé exactamente cuál es su posición, pero está encargada del cine en México. Ella se llevó vio la película en San Antonio donde la exhibimos y dijo, esta película es una bomba. Claro. Porque no había información en la Ciudad de México de lo que estaba pasando en la frontera. Y María se llevó esto a México, le enseñó en la plaza en Coyoacán, en la Ciudad de México, y dijo que la repercusión era increíble. Pero bueno, no me quiero echar flores yo, nada más quiero decir que sí tuvo un efecto, que sí lo hicimos conscientemente, todo lo que hicimos lo pensamos con anterioridad. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser la reacción? Tenemos que navegar la película, pero siempre planificando, viendo qué, cómo, todo eso. ¿Has conseguido distribución en México con la película y fuera y en Estados Unidos? En Estados Unidos sí, aquí ya sí, por supuesto, mucha, ajá, sí. En México y aquí. Sí, bastante difusión. Y en otros países igual, en Latinoamérica particularmente. Qué bueno. Y yo me preguntaba, en México, cuando decís que se proyectó en Juárez, ¿se proyectó en un festival? O sea, perdón. No se proyectó en una plaza en la noche. Pero entonces viene el pedido, la demanda, viene de las autoridades públicas, municipales. No, para nada. No. Pero fueron las madres mismas. Les di la película, ellas la enseñaron en una plaza. Fueron a la plaza y la enseñaron allí y se llenó de gente. ¿Me entiendes? Esa fue la primera exhibición de la película. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en la audiencia? Sí. Hola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Luciana, soy argentina, estudiante de cine. Yo tengo una pregunta muy simple, muy breve. Sería saber si tuviste algo que ver o que si te han contactado cuando se realizó, creo que es una serie documental o una película que financió Netflix, se llama Las tres muertes de Maricela Acevedo. No sé si sabías si habías tenido en contacto con la producción o con esa gente que realizó el documental o la película, no sé. Era esa la pregunta. Bien, no tuve nada que ver. Y nadie me contactó, nadie me preguntó nada. Ese es otro tema de Maricela. Fue después de que yo hice la película. Así es que mucho no sabía. Además, les digo, como estudiantes, yo no estoy segura de que Netflix tenga los mismos propósitos que tenga una persona que le interesan los derechos humanos de la gente. Creo que es más bien una empresa y lo que les interesa es vender, ¿no? Yo creo que ese tema es súper importante porque además, bueno, uno como estudiante siempre quiere acceder a películas que son, pues, de algún modo importantes, históricas, de culto, etcétera, y resulta que nunca las puedes, o sea, si no vas a un festival o si no vas a la plaza donde organizó la función, las madres, son rarísimas de poderlas conseguir, ¿no? De ahí la importancia de espacios como este, ¿no? Pero sí que, digamos, hacen falta más mecanismos de salida para distribuir estas películas, porque el sistema está hecho más bien como a partir de
cuellos de botella, ¿no? Entonces, estos cuellos de botella de algún modo definen qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede ver, y creo que hoy las tecnologías digitales están intentando justo cambiar el estado de las cosas para que podamos acceder a otras películas y a otras narrativas cuya intención no es la de generar abonados en una plataforma, ¿no? Y entonces eso a mí me parece súper importante también. Buen punto. Uh-huh. Después volviste a Juárez porque contaste que tenés familia, entonces volviste infinitas veces a Juárez, pero nunca, o sea, digo, porque la película tiene 20 años, un poco más, ¿no? Exacto. ¿Nunca pensaste de, no sé, quizás hacer qué sería hoy, qué pasaría hoy, o no? No una secuela, no sé si llamar la secuela, pero digo como que... No, fíjate que es tan difícil hacer una película y requiere tanto dinero, tanta ayuda, tanto de todo, y tiene que ser el momento adecuado donde vas a terminar esa película, si la vas a usar para organizar a la gente. Entonces no creo que... No, eso nunca lo pensé y nunca lo he pensado. Yo creo que son cosas del momento. Claro. Las madres, igual que Señorita Extraviada, se dieron para ese momento histórico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y la situación sigue igual o peor? Yo creo que sigue igual. No, yo creo que hay cambios, por supuesto. El gobierno se tiene que acomodar, no puede ser intransigente, ¿verdad? Pero se acomoda un poco y dice, mira, aquí hicimos algo, ya que hicimos algo, pero la cosa sigue. Y yo creo que tiene mucho que ver con la educación. Claro. ¿Ya? Y no solo la educación de la gente pobre, sino que la educación de la gente que puede, que tiene dinero, uh-huh. que deja que pasen estas cosas. Sí, esas muchachas son pobres, ¿qué importa? De todas maneras se van a morir, ¿me entiendes? No valen nada. Es una actitud. Exacto. Y es una actitud colonial también. Eso sigue, eso empezó hace mucho tiempo y sigue hasta hoy en día, que la vida de esta niña no vale nada para ellos. Entonces hay todo un ambiente que deja que pase esto. Sí. Triste. Tenemos que cambiar el ambiente, que está bien duro. Y justamente tenía una pregunta sobre como la cronología, la narración en la película, porque estamos de acuerdo y es lo que vos estás diciendo, que es algo sistémico que aparece en la película, y a mí me pareció muy interesante la forma en la cual lo traes, o sea, empieza como del íntimo y parece como historias aisladas y casi como del núcleo, eso, íntimo, de la esfera privada, y va hacia como más y más actores, hasta que al final, con estas palabras de la fiscal, ¿no? Abogada, fiscal, eso incluye, entendemos rápidamente que incluye toda una ciudad, todo un estado, todo un sistema de pensamiento. Entonces quería saber si vos esta idea surgió al montaje de hacer como algo del íntimo hacia lo más global, o si ya lo tenías como esta narración en la película para el descubrimiento final de todo un sistema de discurso y de pensamiento que lleva a el hecho de que pueden asesinar de manera impunita. Mira, yo creo que al principio, al plantear hacer una película, requiere mucha investigación,
mucha planificación, mucha, no solo factual, sino que también metafórica, también ponerla en su tiempo, en qué etapa, en qué era está pasando, todo ha sido pensado y repensado muchas veces. Y no solo eso, sino que también uno tiene que tener un editor o editora que esté al mismo nivel tuyo, que esté pensando como tú, que sepa lo que estás diciendo, que sabe quién eres, cómo eran, ritmos, color, todo. Digo, es como hacer un auto, ¿me entiendes? Para mí, como cineasta. De la visión grande de algo a lo más pequeñito. Por ejemplo, con Vivian Hillgrove, esta editora que es una cosa de, yo qué sé, a uno casi nunca, es como encontrarse su pareja, para uno como cineasta, ¿me entiendes? Vivian y yo estábamos siempre platicando, siempre hablando, siempre viendo si esto va con esto, si debe de ser así o asado. Tiene uno una idea general, pero los detalles, todos esos detalles existen en la edición, existen en la música, existen en el trote que va la película, todo. Hay demasiadas consideraciones, ¿me entiendes? Y toman mucho tiempo, toman mucha plática y mucho de todo. No sé si me estoy dando a entender. Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí, entonces algunas cosas, las cosas grandes, esas se discuten al principio y después poco a poquito es como que vas tallando algo. Y han grabado muchas horas, o sea, para hacer el montaje tuvieron muchas horas de material, porque vos vos llegaste con la idea, llegaste con una investigación y mientras estabas filmando fuiste encontrando otras cosas y exacto, imagino, ¿no? Entonces después tenías mucho material, por decirte, tenías 50 horas de investigación o fue como mucho más acotado. No, sí, tuvimos bastante material. Todavía lo tenemos, pero ya está en un archivo que es diferente, otras cosas, ¿me entiendes? Una variedad de caminos que tomamos en diferentes momentos, pero me acuerdo de una cosa que todavía me impacta y me encanta mucho, es que nos estábamos quebrando el seso, ¿no? Vivian y yo, y dijimos, hacemos esto, hacemos lo otro, y Vivian dijo, te digo qué vamos a hacer, vamos a pedirles una cosa totalmente, digo, no tiene nada que ver con la edición, tiene que ver con la fe, ¿no? Que Vivian dijo, vamos a poner todas las fotos aquí en el cuarto de edición de todas las chicas que han muerto y si tenemos una pregunta les vamos a preguntar a ellas. Qué lindo. ¿Verdad que qué hermoso? A mí me encanta esa historia, sí, es muy bonita. Sí. Y lo hacíamos. Chicas, ¿qué piensan? Está muy bien, está muy bien. Pues sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, yo nada más, justo en esta cuestión más de la modalidad del documental, de cómo lo construiste, encontré un artículo de Soyun Lee que se llama el caso extraviado de Señorita Extraviada. Y esta autora dice básicamente que, bueno, se usó
una modalidad en lo que Bill Nichols denomina el documental autorreflexivo, ¿no? Y performativo también, por la cantidad de testimonios y por el peso que tiene pues el testimonio oral de los entrevistados. Y ella también propone que cómo puede leerse la película es a partir de una especie de meta-investigación, ¿no? Y de una meta-investigación que tiene tintes como irónicos, en el que en las películas de género, ¿no? En las películas de crimen, pues siempre se descubre quién carambas es el autor de esos crímenes. Y en este caso, pues no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, en algún momento también te planteaste así pensar, porque también cuando la reví esta película me acordaba de Thin Blue Line y del trabajo de Errol Morris. No sé si también eso lo previste con mucha anticipación o es algo que a nivel de ir avanzando en el montaje vas perfilando. Mira, yo creo que la película anterior a esta se llama El Diablo Nunca Duerme. No sé si la han visto ustedes. No. Sí, yo bueno, el Diablo Nunca Duerme no les voy a explicar ahora, pero tendrían que verla. Yo te la mando, se las voy a mandar a ustedes para que la vean. Entonces ahí ves que sí, en realidad tiene algo de performativo, algo, pero no sé exactamente dónde lo viste tú, pero me encantaría saber dónde lo viste en la película, en Señorita. Pero El Diablo Nunca Duerme es totalmente performativo. Y es una investigación de la muerte de un tío mío en Chihuahua. Chihuahua. Y también ha recibido mucha atención y me gustaría que la vieran nada más. Y puedes ver allí la conexión entre las dos películas. Ahora, también quisiera decir otra cosa. Yo no fui a un colegio a aprender a hacer cine. Yo estudié arte, cinema art, ¿me entiendes? En San Francisco Art Institute. Entonces tengo otro entendimiento, ¿no? De las cosas. Tengo otra visión. Y por eso también fue difícil hacer Señorita Extraviada, porque tenía que separarme del todo de lo que estaba haciendo entre yo y mis sujetos. Sin embargo, visualmente es muy plástica. Ah, qué bien. Sí, yo veo esa cosa más artística, desde lo visual. Sí, bueno, los colores, la composición, los movimientos. Sí, y también te digo, yo trabajo con artistas, no trabajo con... Sí, hacen cine, pero son artistas, ¿me entiendes? Que tengamos entre nosotros un idioma en común donde nos podamos comunicar y hablar de otra manera. Y eso ha sido mi intención. Lourdes, pues ha sido fascinante poder tener este diálogo contigo. Nos encantaría continuarlo, pero estamos, pues tenemos que respetar los tiempos de la sala y de toda la... Por supuesto, yo entiendo, sí. Entonces no me queda más que agradecer muchísimo también a Simran, a Gawal y a Raimundo Ayala, que son parte de este equipo y que contribuyeron muchísimo para hacer posible esta proyección. Lo mismo que a Lucy Parinello y a Asa de la Acción Cultural de la Sorbonne, así como a nuestras invitadas por tomarse el tiempo de preparar y de estar aquí y de verdad de que aportar muchísimo. Les agradezco también y por supuesto a la audiencia que siempre nos encanta verles aquí. Entonces, ojalá que podamos seguir esta conversación y que veamos más películas tuyas, por supuesto.
Con gusto, con gusto. Les agradezco a todas ustedes estar presentes y estar platicando conmigo. Me alegro mucho y buena suerte en todo. Muchas gracias, Lourdes. Un aplauso. Para ustedes. Gracias.